En estas semanas también, en estos días tuvimos la novedad de el archivo de una causa judicial que involucraba al hermano del técnico de la selección argentina, Mauro Scaloni, en una causa que realmente era por unos delitos que bastante, ¿cómo podemos decirlo? Comprometedores y de un tenor bastante desagradable, ¿no? Pero esto como pasa siempre cuando existe un apellido conocido, se espectaculariza la información y bueno, sale todo un tema. Después esto quedó en investigación y finalmente, en un principio habían sido imputadas varias personas, incluido Mauro Scaloni, por asociación ilícita en concurso real con publicación, ofrecimiento, facilitación y divulgación de imágenes pornográficas, donde también había exhibición de menores de edad. Esta causa, causó un revuelo impresionante en su momento por el apellido que figuraba, entre otros, en este caso. Básicamente, se imputaron a varias personas, pero el que más salió en los medios fue el de Scaloni, ¿no? Por tratarse de un apellido conocido. ¿Qué pasó en esta causa? Bueno, tenemos en línea al doctor Franceschetti, que va a aclararnos qué fue lo que sucedió en esta causa y, primero, ¿por qué fue que se imputó a Mauro Scaloni cuando no había ninguna prueba que lo vinculara directamente a estos hechos? Y después también el archivo de la causa, por la cual también fue desvinculado completamente de este hecho tan desagradable. Buenos días, doctor Gustavo Franceschetti. Buenos días, Alejandra. Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted. ¿Qué fue cómo se inicia esta causa? Realmente, yo estuve leyendo todo la resolución del archivo de la causa y la verdad que tiene es escalofriante. Pero, en definitiva, ¿cómo comienza esto? ¿Y cómo es que se lo vincula a Mauro Scaloni a esta causa de divulgación de pornografía ofrecimiento también y facilitación de estos tipos de materiales pornográficos? Bueno, yo voy a contar la historia, cómo la vivió Mauro Scaloni y cómo la vivimos nosotros como sus abogados defensores, para que vean usted y su audiencia cómo uno puede quedar envuelto en un problema terrible, como yo ya he dicho, sin comerla ni beberla, ¿no? Sí, acá en este programa vemos muchos de esos casos, le comento, ¿no? Ahí tenemos varios que vemos, que no salen en otros medios, los mostramos acá. Claro, por eso, mire, me anticipo en esto, ¿no? Los procesos penales tienen que ser un proceso que al mismo tiempo tenga la eficacia de investigar y desentrañar quién es el responsable penal de un hecho delictivo, pero al mismo tiempo se tiene que hacer con muchísima prudencia para no cometer errores y no involucrar a las personas que son inocentes, porque tan injusto es que un hecho delictivo quede sin autorresponsable como que se involucre y se declare culpable a alguien que no lo es. Uh-huh. Y de hecho, esto último es una preferencia que tiene nuestra Constitución Nacional, puesto en la balanza, que es más importante. Claramente la Constitución Nacional nos dice que en caso de duda no se debe condenar. Eso lo que nos está diciendo es que hay que ser muy prudentes en las investigaciones, sobre todo en un momento como el que nosotros vivimos, donde vivimos una cultura de la cancelación, ¿no? Totalmente. Primero se juzga, se opina y después se indaga un poco, con suerte, a ver qué fue lo que verdaderamente pasó. Y no solamente esto se agrava por la cultura de la cancelación que vivimos, sino también cuando uno tiene, como en el caso de Mauro, un apellido famoso, enseguida es escándalo y es noticia. Y quizás no le pasaría lo mismo a una persona que no tenga un apellido famoso que llame la atención de las marquesinas de los diarios, ¿no? Pero bueno, vamos a cómo vivió esto Mauro.
un día había viajado a Buenos Aires para tramitar una visa, un día común y corriente de su vida. Él es si bien en su momento jugó al fútbol con su hermano, desde hace muchos años vive en Pujatos, es productor agropecuario, dirigente de fútbol del pueblo, una vida común y corriente. Fue a tramitar una visa a Buenos Aires y se encontró con todo un procedimiento en el cual no lo detuvieron, pero le habían allanado la casa en busca de computadoras y lo requisaron y le sacaron su teléfono celular. Bueno, totalmente extrañado de a qué se debía esto, nos contrata a nosotros como sus abogados, vamos a la fiscalía y la fiscalía no nos quiere dar información sobre de qué se trataba el asunto, únicamente que eran extorsiones vinculadas a delitos sexuales. Bueno, como Mauro nos indicó que era absolutamente imposible que él tenga algo que ver con esos asuntos, porque ni siquiera tiene redes sociales, ni Instagram, ni Telegram, ni nada, empezamos a empujar un poco a que nos den información de por qué se lo estaba investigando a él. En una primera instancia la Fiscalía nos dice que no nos puede dar esa información porque implicaría revelar los nombres de mujeres jóvenes que habían hecho denuncias y que podían estar en peligro. Entonces le ofrecimos que nos dé la información ocultando esos nombres, porque no nos interesaban quiénes eran las personas que habían hecho las denuncias, sino que nos interesaba saber cuál era el vínculo que habían encontrado supuestamente con Mauro Scaloni en esos casos. Entonces la Fiscalía volvió a negarse a hacer esto y decidió imputar a Scaloni, y nos encontramos sentados en una audiencia junto con otras 7 personas, o sea, un total de 8 personas que estaban llevadas a audiencia para ser imputadas, y ahí en el transcurso de la audiencia nos enteramos de lo siguiente, que algunas chicas habían denunciado que videos sexuales que ellas habían grabado de modo consentido con un chico, con un muchacho, esos videos ese muchacho los había puesto a circular en una red de Telegram, donde hay muchas personas que se comparten videos de este tipo. Uno de los usuarios de ese grupo de Telegram la contacta a ella por Instagram y le empieza a exigir más videos sexuales, porque si no lo hacía, iba a difundir el video sexual que ya tenía de ella en todos los medios, o se lo iba a decir a los padres, se le iba a hacer pasar demasiada vergüenza. Entonces la chica primero cede y manda algunos videos sexuales como le pedían, después se arrepiente de eso, le entabla una conversación con este usuario de Instagram que la contactó, y ese usuario de Instagram la cita a ella a un día y hora determinado, en septiembre del 2021, en un departamento concreto de Boulevard Oroño, en Rosario, piso y número de departamento. Sí. Y hace esta denuncia. Esto nos enteramos en la audiencia, ¿no? ¿Qué pasa? El dueño de ese departamento es Lionel Scaloni. Claro. La Fiscalía había ido a hacer una averiguación con policías de incógnito, Sí. y tocando timbre, alguien dice: no, pero acá no vive Lionel Scaloni, el que lo frecuenta este departamento es el hermano. Sí. Entonces, el día que hacen el allanamiento en el departamento, la empleada de limpieza, que a la postre es una señora que va 2 horas por día a la mañana a limpiar el palier, dice: en ese edificio en ese departamento hace 11 años que no hay nadie. Sí. ¿Sí? Y solo con eso entonces es que lo llevan a imputación. Durante el transcurso de la audiencia, cuando nos enteramos de esto, nos pusimos como locos, digamos, ¿no? Claro. Porque es muy endeble esa prueba para imputar a una persona. Si nos hubieran mostrado antes, le hubiéramos podido demostrar lo que en la propia audiencia, escuché esto, dijimos: mire, acá mismo en el celular, y ya se lo estoy compartiendo a la fiscal, tenemos diversos contratos de alquiler
porque ese departamento siempre estuvo alquilado a diversas personas, jamás lo ocupó Mauro, jamás tuvo disponibilidad Mauro, porque siempre estuvo alquilado concatenadamente a diversas personas, e inclusive tenemos el contrato de alquiler del periodo exacto en el cual esa chica fue citada, donde ahí había otras personas. Era imposible que lo use Mauro. Claro. Tan evidente fue esto que la jueza dijo: voy a parar la audiencia, Fiscalía, muéstrele toda la investigación a la defensa y vuelva a evaluar la situación. Pero qué locura, ¿Sí? esto es una vulneración al derecho a defensa, pero desde el vamos, no pueden llevar a una persona a imputación sin ni siquiera haberle mostrado nada de la documentación, de las pruebas supuestas que tenían en su contra. ¿Cómo se va a poder defender? Por eso nosotros nos quejamos de esto, porque si hubiesen mostrado, como en la mayoría de las investigaciones se muestra antes, claro, es muy prudente escuchar a ver qué tiene el otro para decir. Sí. Si no tiene nada para decir, voy a avanzar, por supuesto, pero si me van a mostrar algo como esto tan contundente, lo voy a pensar 2 veces. Pero ¿qué pasó? La Fiscalía, en los días sucesivos, le llevamos los contratos, le llevamos los servicios a nombre de los inquilinos, le llevamos la declaración de personas que habían vivido ahí, le llevamos la declaración del papá de la chica que estaba viviendo en ese departamento en esa fecha y había hecho el contrato de alquiler, le llevamos el testimonio de la administradora del edificio, sí, todo coincidente. También. La Fiscalía decidió imputarlo de todas maneras. Le habíamos ofrecido, bueno, mire, no lo impute, espere a tener el resultado de las pericias de los teléfonos. Claro. Se va a dar cuenta que no pasa nada y ahí va a tener toda la prueba contundente de que él no fue, de que esto es un equívoco, que es otra persona, no es él. Y sin embargo lo imputó de todas maneras. Y esto, bueno, es indignante realmente, porque hay que saber ir para adelante, pero también hay que saber ir para atrás. Eso, ¿no? Es parece una práctica habitual, ¿no? En la justicia. Nosotros vemos muchos casos aquí que no salen en los medios masivos, que de este tipo de casos, que se imputa a personas, que salen en todos lados, en todos los medios, pero después inclusive continúan con las acusaciones y muchas veces, bueno, en este caso no avanzó porque era el hermano del técnico de la selección. Si hubiese sido cualquier otro hijo de vecino con un apellido cualquiera, esto podría haber continuado y podría haber seguido imputado este hombre en esta causa. Eso no tengo ninguna duda. Es así, mire, como usted dice, Mauro es una persona que pudo contratar servicios legales. Hicimos una intensa actividad para producir toda esa prueba y llevarla a la Fiscalía. Muchas veces hay personas que no pueden contratarse un abogado particular o que contratan un abogado civil que tienen a mano, un civilista que no sabe bien cómo manejarse. O a veces van a la defensa pública, que hay excelentes defensores en la defensa pública, yo trabajé ahí también, pero no tienen el tiempo material de ocuparse con tanto detalle de cada asunto en particular por la gran cantidad de casos que tienen, y avanzan, ¿no? Pero a mí me interesa poner el foco en que hay que ser prudente, sobre todo cuando hay un nombre que va a salir en los medios. Mire, 3 veces durante el año 2024 hubo audiencias en este caso. Uh-huh. Las 3 veces el nombre de Scaloni salió implicado con extorsiones de contenido sexual en todos los medios de Rosario, en los medios de Casilda, en los medios nacionales, Infobae, Clarín, La Nación, y hasta en España. En España. Entonces, 3 veces una grandísima cantidad de personas escuchó esto. Ahora, la noticia del archivo seguramente no la ven las mismas personas. Se difunde mucho menos, es 3-1 para empezar. Y además, como dije antes, en esta donde tenemos un poder judicial que a veces no está bien visto por el común de la ciudadanía, empiezan a decir
Y lo habrán archivado Por el porque es apellido, Scaloni, sí, en muchas ¿no? noticias, en algunos medios que publicaron algo, ya los comentarios dicen eso, ¿no? Y bueno, es un apellido conocido, arregló, lo sacaron y queda ese. El Claro, manto de sospecha no se lo va a quitar nadie ahora, lamentablemente, ¿no? Porque no es sale de la así. misma forma y con la misma intensidad y con la misma frecuencia en los medios de comunicación masivos el archivo de la causa como salió sí la imputación en todos lados. Realmente la justicia, a veces a la justicia no le importa la verdad, sino esto, ¿no? Cerrar una causa como mejor le quede y, oh, bueno, sí, lo llevé al banquillo al hermano de Scaloni. Me parece que pasa por ese lado. También un error garrafal de la justicia, porque así mismo se desacredita a sí misma la justicia, ¿no? Esto del que la sociedad no cree mucho en la justicia tiene que ver con estos errores, de no saber reconocer, bueno, nos equivocamos, esto no fue así, reparamos este error y, bueno, salimos a decir las cosas como son. Acá entiendo yo que la fiscal lo terminó reconociendo en el archivo, pero lo hizo esperar un año cuando con las mismas pruebas que tenía el mismo día de la audiencia, podría haber evitado imputarlo. Y bueno, salió en los medios una vez, está bien, tenía algún elemento con el cual avanzar contra él, pero apenas ves que tenés prueba contundente de que él no fue, bueno, remontá, recogé el barrilete y ya está. No, lo hizo pasar por dos sesiones publicitarias más en dos audiencias y reconocer lo mismo un año después. Realmente no le vemos sentido, ¿no? Claro. Hay que pensar, ¿no? Yo me pongo en lugar, o hay que ponerse en lugar de Mauro, ¿no? Esto le puede pasar, piensen en el hecho, ¿no? Le puede pasar a A cualquier cualquiera. hijo de Sí, vecino, porque a veces la gente piensa, y bueno, en algo andará, entonces por eso te investigan. sí. Fíjense acá, el mero hecho de ser dueño de un departamento que uno no habita, habilitó que se desarrolle toda una mala investigación, porque ahora le voy a contar algo, una mala investigación que a uno lo sentó en el banquillo de los acusados cuando no había motivo para ello. Sí. Esta Sí, para ir señora, que es la cerrando, señora de doctor, porque ya limpieza, nos quedan 2 minutitos. perdón, Sí, la señora de limpieza, sí, la llevamos a declarar. ¿Y sabe qué dijo la señora? Mire, yo dije que hace 11 años que nadie ocupaba ese lugar porque cuando vi un allanamiento que tenía que ver con delitos sexuales, hice lo que me dicen siempre mis jefes de la oficina de limpieza, que claro, yo no diga nada, no involucre a nadie. Entonces la señora, tratando de hacer un bien, no quiso mencionar a nadie para no involucrar a alguien y en claro, realidad, al decir esto, lo terminó perjudicando a Mauro, ¿no? Con buenas intenciones. Pero si sí. la fiscalía lo hubiese citado a esta persona, lo hubiese llevado a la fiscalía y le hubiese hecho preguntas como corresponde, en cambio de quedarse con lo que le dijo a un policía en un allanamiento, Claro. lo hubiera resuelto rápidamente. Claro, realmente. Bueno, acá me imagino que habrá una acción por parte del señor Scaloni para, bueno, limpiar su imagen, ¿no? Y el Estado tendrá que reconocer el daño que le generó. Como primera medida estamos comunicando esto, haciéndolo público lo más que se pueda para tratar de amortiguar el impacto que tuvo en su momento la difusión de la noticia. Y después se evaluará más tranquilo Mauro si quiere seguir con esto o no, porque lamentablemente uno queda entre la espada y la pared, porque si uno avanza con esto, es como que sigue publicitando lo que pasó, ¿no? Claro. Y se termina autoperjudicando, es una cosa increíble. Bueno, realmente, bueno, seguiremos a ver cómo avanza, pero en principio darle visibilidad a esto, ¿no? Que se archivó la causa y que el señor Scaloni no tiene ningún tipo de vinculación con este hecho, que sigue siendo juzgado con otros imputados que sí están vinculados a ese caso de extorsión. Así es. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Alejandra. No, por favor, gracias a usted, doctor. Bueno, pasaba el doctor Gustavo Franceschetti con este tema, ¿no? Del el hermano del técnico de fútbol Lionel Scaloni, Mauro Scaloni, que desvinculado completamente de esta causa que había sido imputado en su momento.